Consecuencia, pues de una vez vamos a ir llegando al tema de los estados financieros presupuestados. Entonces, a continuación voy a hacer las proyecciones correspondientes para poder avanzar. ¿Qué es el cash flow? Pues obviamente es el presupuesto de caja. Como dijimos, es parte del presupuesto financiero. El presupuesto financiero es el balance general. El presupuesto de caja, pues es la predicción sistemática de las entradas y salidas de efectivo para un periodo determinado. Y pues por su expresión en inglés es el cash flow. Entonces, el presupuesto de efectivo, presupuesto de caja o cash flow, es predicción sistemática de las entradas y salidas de efectivo para un periodo determinado. Como lo vimos el día viernes, pues este es el presupuesto de caja. El saldo inicial más las entradas es un total disponible, menos las salidas, un saldo para el siguiente periodo. Este cuadro, como presupuesto de caja, necesita tomar en consideración muchos cuadros auxiliares. En el tema de las entradas, hay ventas al contado, hay ventas al crédito y hay otros ingresos. En el tema de las salidas, el desglose tiene más líneas. Las compras al contado, compras al crédito, las salidas de efectivo por IVA, por otros impuestos, las salidas de efectivo por compra de activos fijos, por amortización de préstamos, por pago de dividendos. En sí, el desglose es más grande. Entonces, aquí están los conceptos identificados como entradas, la venta al contado y cobros a clientes es el giro normal del negocio. Los productos financieros generan entradas de efectivo. Los préstamos que la empresa contrata durante un periodo presupuestario también. La venta de acciones, o sea, la ampliación de capital y la venta de activos fijos. Salidas, compras a Y, pagos a proveedores, el giro normal del negocio. Las empresas tienen pago de nóminas o sueldos, el pago de impuestos, compra de activos fijos, pudiera darse una reducción de capital, los préstamos bancarios deben amortizarse y el pago de dividendos. Eso es la estructura que tenemos con relación a las salidas de efectivo. y buenas noches, Ler. Yo me quedo duda de cómo sacamos el total del cash flow. Permítame, ahorita lo vamos a ver. Aquí está en pantalla. Ajá. Bueno, el saldo inicial de caja y bancos es el que usted trae de su balance general anterior. Sí, mi duda Más es entrada, total general, o sea, el del que está del lado derecho al final, así. ese, ajá. El saldo inicial de los 100 que usted ve de enero es el saldo que solo traslada. O sea, en la columna saldo inicial no hay suma horizontal. La columna saldo inicial no, sino que si usted ve la dinámica, enero, saldo inicial 100,000 más 25, 125,000 disponible, menos 30,000, 95,000, que se convierte en el saldo inicial de febrero. Y así es la dinámica hasta llegar a abril.
El total es la prueba global. Los 100 que usted ve aquí es lo que usted trae de enero, es el saldo inicial global del periodo. Y luego la fila de entradas y salidas, usted sí ve que tiene una suma horizontal. El total disponible y el saldo para el siguiente periodo y el saldo inicial no tienen suma horizontal. ¿Ya detectó esa parte? Sí, licenciado. Sí. Entonces, esta parte de la última columna es cuadre global. Que si usted no cuadra globalmente aquí 100 más 190 menos 120 con 170, hay que ir a revisar algo que esté mal identificado. Pero lógicamente este es el presupuesto de caja y es bonito presentar el cash flow como siempre se hace en una exposición financiera como la máxima expresión donde se expone cómo está la situación de liquidez de la empresa y las disponibilidades. Aquí necesitamos una cantidad de cuadros auxiliares en entradas y salidas. Entonces vamos a pasar al ejercicio que ya habíamos visto nuestro enunciado. Que solo me hace el favor de indicarme si en un determinado momento sí está visible la pantalla. Sí, se ve, licenciado. Sí. Sí, Vamos a arreglar algo aquí. Muy bien. Bueno, ahí me advierten si en un último momento la pantalla se queda fija. Entonces, este es el enunciado que leímos el día viernes. Se le solicita a usted elaborar un cash flow de abril a julio. Ese es el periodo del cash flow. Pero tenemos información de ventas en unidades de diciembre hasta julio. Cuando ustedes reciben esa información, tienen que empezar a pensar que hay datos implícitos que puedan estar relacionados con saldos iniciales y finales de cuentas por cobrar y por pagar. Tienen que tener en el ejercicio la expresión de la política de ventas y la política de compras. ¿Qué es la política de ventas? ¿Cómo se realiza la negociación con los clientes? Si hay ventas al crédito, ventas al contado, plazos de esa venta al crédito, que generalmente, como dijimos, van a ser de 30, 60 y 90 días. Pueden ser hasta 120, dependiendo del tipo de negocio. Y lo mismo también, cuando nosotros vamos a comprar con los proveedores, nos dicen, ¿le doy crédito o me paga el contado? El crédito de 30 días es al mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la venta de diciembre, si fue a 30 y 60 días, se tuvo que haber pagado en enero y febrero. Luego, la venta a de enero se tuvo que haber pagado en febrero y marzo. La de febrero en marzo y abril. Ojo, que aquí dice la de febrero a 30 y 60 días en abril y abril empieza nuestro cash flow. Entonces ahí hay saldo inicial de cuenta por cobrar. Y marzo se va a ir a cobrar en abril y mayo. Ahí ya nos cae en nuestro cash flow. Entonces, como respuesta de ustedes, tienen que decir, de febrero, ahí hay un dato de cuenta por cobrar que tenemos que calcular. Y de marzo hay un dato de cuenta por cobrar
de lo que vamos a cobrar en abril y mayo. Luego pasamos al presupuesto de ventas en unidades de abril a julio, que es ya nuestro periodo contable específico para ejercicio. Lo de abril se cobrará ordinariamente en mayo y junio, lo que es al crédito. Lo de mayo en junio y julio. Ahora lo de junio. Lo de junio lo vamos a cobrar en julio y agosto. Y nuestro cierre contable lo piden aquí para cash flow al 31 de julio. Entonces, en junio hay cuenta por cobrar, saldo final. Y lo de julio lo vamos a hacer efectivo como cobro en agosto y septiembre. El numeral 5 nos da información del precio de compra, que ya dijimos 16.80, dividido 1.12, quiere decir que cada unidad se vende a 15 quetzales. Las compras equivalen al 50% de las ventas y la política de pago a los proveedores es la siguiente. El IVA dice que hay que pagarlo en el mes de la compra, o sea, cuando adquirimos el producto y nos facturan. Y luego el valor de la mercadería se paga a 30 días, un 40%, y a 60 días el resto. Luego, en el numeral 7 hay información para gastos fijos que nos sirven para estado de resultados y algunos tienen que ver con el cash flow. Sueldos 84,000, dividido 12 son 7,000 al mes. Aquí nos dicen que calculemos cuotas patronales y aguinaldo desde marzo, pero cuotas patronales y laborales desde marzo, aguinaldo y bonificación anual bono 14 como provisión a partir de abril. Energía eléctrica 15,000 anuales, teléfono 12,000, depreciación en línea recta, porcentajes de ley. ¿Para qué nos va a servir el tema de depreciaciones? Para estado de resultados y balance general, nada más. No nos sirve para cash flow porque es una partida no monetaria. Otros gastos menores, 9,000 al año. Luego el numeral 8 hace una llamada para que calculemos dos precios de venta. Dice, en las ventas al contado la empresa tiene un precio inferior, concede un descuento al precio de ventas y el descuento es equivalente a un 16,6667 menos. 9, el capital contable de la empresa es de 45,495 y el saldo inicial de caja y bancos es de 40,000. Eso nos va a servir para cuadrar un balance general. Luego ya viene información complementaria aquí para después hacer un escenario del cash flow que tenemos. Y como se dan cuenta, pues ahí no nos dice el balance general inicial de la empresa es, el balance general final es, pero hay datos implícitos. Y es a través de la lectura entre líneas que ustedes llevan. Y entonces venimos a nuestra solución de ejercicio. Y aquí es el contenido. O sea, lo que nos está pidiendo el ejercicio es hacer una distribución de ventas en unidades, distribución de ventas en valores, presupuesto de cobros a clientes. Es una secuencia. Determinación del saldo inicial de cuenta por cobrar y cuenta por pagar, que aquí los tenemos en rojo, como resaltado de que es alerta, que ese dato no está en un balance como acostumbramos recibirlo en un ejercicio. Luego la liquidación del IVA, cálculo de sueldos y prestaciones, entradas de efectivo, salidas de efectivo, y el cuadro 14 es la respuesta a ese cash flow. El 15, 16 y 17 ya son cuadros complementarios que nos servirían en este caso como prueba y para ya ir avanzando al tema de estados financieros presupuestados. Y luego del 18 en adelante es una variable que aquí se hizo en este ejercicio para que ustedes dispongan de información de cómo pueden ir cambiando los datos. Lo primero es hablar de los precios. ¿En dónde están los precios en el ejercicio? En el ejercicio el precio de venta está en el numeral 5 y el numeral 8. Entonces ahí hay que establecer los precios. En el numeral 4 dice que la venta es a 16.80, entonces el precio neto es 16.80 dentro de 1.12, 15 quetzales el precio de venta al crédito. La venta al contado recibe un descuento de 16.66%. Entonces hacemos nuestra regla de 3. Si el neto es un 100%, 15 quetzales, el precio de contado es el 83% de eso. Entonces, por regla de 3, 15 por 83 dividido 100, el precio neto sin IVA es de 12 quetzales con 50 centavos. Esa es la resolución del dato indicado en el numeral 4 y numeral 8 del ejercicio, para que podamos trabajar el ejercicio en todos los cuadros. Entonces, primero,
Nuestro cuadro 1 es la distribución de ventas en unidades. Para fines de que tengamos completos los datos y ustedes puedan hacer la separación de qué va a ser lo que afecta al cuatrimestre y qué va a ser lo que no afecta, pues es necesario hacer la tabla desde diciembre. Y aquí son las ventas en unidades. ¿Por qué en este ejercicio se hace ventas en unidades? Pues porque hay dos precios. Al contado vale 12 quetzales con 50 centavos y al crédito vale 15 quetzales, lo que muchas veces sucede en la práctica. Entonces, de la venta de diciembre, 1,600 unidades se vendieron al contado y 1,200 y 1,200 fueron al crédito. Igual en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. El amarillo que ustedes ven señalado en el cuadro número 1 es una llamada que nos lleva a tener en mente que la venta de abril, mayo, junio y julio es parte del estado de resultados. Estado de resultados bajo el método de lo devengado. O sea, lo que ustedes facturaron de ventas, eso es parte del estado de resultados. Entonces, una vez estando seguros que hicimos bien nuestro cuadro de distribución de ventas en unidades, ya podemos construir el cuadro número 2. Distribución de ventas en valores. Las unidades de contado en cada uno de los meses se venden a 12.50, mientras que las unidades a 30 y a 60 días las vendemos a 15 quetzales. Entonces, el cuadro 2 es resultado de multiplicar cada una de las filas del cuadro 1 por 12.50 en la parte al contado y 15 quetzales en la parte al crédito. Y ahí viene el proceso de cálculo. Y aquí en este cuadro número 2 se han dejado algunos colores para llamar la atención de los datos implícitos de cuáles son cobros de abril, mayo y junio, que están en celeste, y las cantidades en rojo que nos llevan a otra situación de indicarnos qué puede ser saldo inicial de cuenta por cobrar y qué puede ser saldo final. Entonces venimos y hagamos una lectura a este cuadro número 2. Lo vendido en diciembre al contado fue efectivo en diciembre, pero a 30 días se cobró en enero y febrero. Para cash flow ya es pasado, es cash flow histórico, asumiendo que el cobro se hizo de forma perfecta. Nos están pidiendo abril, mayo, junio y julio. La venta de enero al crédito se cobró en febrero y marzo. La venta de febrero se está cobrando en marzo y abril. Entonces ustedes ven ahí 22,500 en rojo, porque esa es una llamada que nos dice si se vendió en febrero y lo vamos a cobrar en abril, es saldo inicial de cuenta por cobrar. ¿Y qué pasó con la venta en marzo al crédito? Lo vamos a cobrar en abril y mayo. Esas cantidades que están en rojo, las tres que ustedes ven, eso es saldo inicial de cuenta por cobrar, pero en ningún lado nos lo está diciendo el enunciado. Eso lo estamos sacando nosotros en la relación con el efecto de cargo y abono. No hacemos las partidas, pero esa es la relación que ahí tenemos. Y luego, en ese proceso, igual dinámica tenemos que ver al final de lo que es la venta de ese cuatrimestre. Aquí ven ustedes en amarillo la venta de abril, mayo, junio y julio, porque eso es dato del estado de resultados. Pero no todo se cobró y por eso tenemos que hacer la distribución de ventas en valores. Luego lo de abril se cobra en mayo y junio. Lo de mayo en junio y julio. Lo de junio en junio. Y aquí ven ustedes en rojo 40,500 quetzales que se queda por cobrar para agosto y lo de julio lo vamos a cobrar en agosto y septiembre. Este cuadro es clave. Es clave para ustedes en la consideración de cómo hagan ustedes sus señas, sus llamadas o su marca y desarrollar el caso
Entonces aquí esto expresa la política de ventas. Y entonces aquí ustedes ya ven, digamos, la relación de dónde salen 518,000 quetzales para un estado de resultados, porque ya logramos hacer la integración de ventas. Y la integración de ventas es la columna I. 4 meses, abril, mayo, junio y julio, 518,000 quetzales. El enunciado dice que las compras es el 50% de las ventas. De una vez lo tienen ustedes aquí, en esta parte. Es una situación que ustedes ordenen o cómo van a trabajar este índice. Si ustedes, este índice va a ser importante que ustedes lo tengan como un checklist de los cuadros que hay que hacer para un cash flow y llegar a los estados financieros presupuestados. Y luego, pues ya desarrollar la distribución de ventas como cuadro clave. Este cuadro de distribución de ventas en unidades fue necesario hacerlo porque hay dos precios. Si se dan cuenta, hubiera sido un solo precio, el cuadro 1 está de más porque ahí hubiéramos tenido directamente la distribución en ventas. En este cuadro, al agregar una columna de unidades por precio y ahí avanzar en el proceso. Entonces, ya tenemos nuestra distribución de ventas. Eso condiciona hacer el cuadro número 3. El cuadro número 3 es un cuadro auxiliar que se llama presupuesto de cobro a clientes. ¿Y qué es el cobro a clientes? Pues es la calendarización de la recuperación de la cuenta por cobrar. Y aquí lo empezamos con febrero porque es el dato que nos interesa. Dejamos aquí diciembre y enero en rojo porque lo de diciembre ya fue cobrado todo al 31 de marzo. Y lo de enero también. Pero lo de febrero no. Porque lo de febrero hay programación de cobros en marzo y abril. Y el cuadro de cobro a clientes, la primera columna es el mes de la venta y de manera horizontal a partir de la columna 2 es el mes del cobro. Entonces venimos y decimos de febrero, ¿por qué voy a cobrar 22,500? Porque aquí está mi cuadro auxiliar. Voy a cobrar el de 60 días, 22,500. En marzo voy a cobrar lo vendido en marzo, lo voy a cobrar en abril y mayo. Lo de abril lo voy a cobrar en mayo y junio. Lo de mayo en junio y julio. Y de junio ya solo hago un cobro. Y luego ven ustedes, la fila de julio está en negro porque lo vendido al crédito en el mes de julio se va a cobrar en el mes de agosto y septiembre. Si es una cuenta por cobrar. Si se dan cuenta, una ayuda visual como consejo es que si se dan cuenta, en cada mes hay dos cantidades verticalmente. En abril tenemos dos cantidades porque vamos a hacer cobros de febrero y marzo. En mayo también dos cantidades, marzo y abril. En junio dos cantidades, abril y mayo, y julio vamos a cobrar de mayo y junio. Ahí está la lectura de la política, la que nos dice el enunciado. Aquí en el numeral 3, en el numeral 2, perdón, dice, al contado se vende el 40%. Eso lo calculamos en la distribución de ventas, cuadro número 2. Aquí ya está la venta al contado, pero para la venta al crédito de 30 y 60 días necesitamos un cuadro auxiliar, que es el cuadro 3. Y aquí hay dos cobros en abril, dos en mayo, dos en junio y dos en julio. ¿Por qué razón? Porque la política de cobro nos dice aquí. El resto lo vende en partes iguales a 30 y 60 días plazo. Y el IVA, pues, como ya dijimos, para efectos del curso, se ha estado manejando en efectivo. Entonces, es parte de la entrada a caja y bancos en el mes en que facturamos. Entonces, aquí tenemos dos cobros de abril, dos cobros de mayo, dos cobros de junio y dos cobros de julio. Lo que corresponde al mes en que se vendió es la primera columna y el mes en que se va a cobrar la columna, las columnas horizontales. Si aquí nos hubiera quedado en un mes 1 y en otro 3, hay que ir a revisar porque este cuadro es ya solo de traslado, programación de cobro a los clientes. Entonces ustedes programan recibir 42,750 quetzales en abril, 65,250 quetzales en mayo, 81,000 en junio y 76,500 en julio.
De esa cuenta es que el cuadro 4 y 5 son datos ya implícitos. Saldo inicial de cuenta por cobrar, como dijimos, hay que irlo a sacar de la relación cronológica de transacciones y el saldo final de cuenta por cobrar también. De la venta de enero ya no nos quedó nada por cobrar, pero de febrero sí nos quedó a 60 días y la venta de marzo nos quedó a 30 y 60 días. Entonces ahí encontramos 63,000 quetzales de saldo inicial de cuenta por cobrar, que no lo dice el enunciado, pero está en esa parte. ¿Qué se está aplicando aquí? Construir estados financieros a base de registros incompletos. Como vieron ustedes toda esa dinámica en una de las contabilidades, el saldo final de cuenta por cobrar de la misma manera. De junio cobramos en julio, pero a 60 días se quedó para agosto. Entonces estos 40,500 quetzales ya forman parte del flujo de caja de agosto a diciembre. El enunciado nos dice trabaje abril, mayo, junio y julio. Luego de julio vamos a cobrar en agosto y septiembre. Y ahí están los 130,500. El BG1, aquí le llamamos BG1, el balance general inicial, y BG2, balance general final. Ahí tienen ustedes el cuadro 4 y 5. ¿De dónde salió? Salió del cuadro número 2. Y el cobro a clientes también salió del cuadro número 2. Hay una relación de dependencia sistemática para ir haciendo los cuadros, así como se elabora un presupuesto, que lo construimos de lo más bajo hacia lo más alto. Entonces ustedes ya tienen aquí la consideración de haber elaborado el cuadro 3, el cuadro 4 y el cuadro 5. Una vez nos aseguremos que aritméticamente estén bien calculados los valores en el cuadro 2, según la política de créditos. Luego, en la distribución de compras es una dinámica similar. El enunciado, ¿qué dice de las compras? El numeral 8 dice las compras equivalen a la mitad de las ventas, o sea, un 50%. Se paga el IVA en el mes de la compra y el resto a 30 y 60 días. Aquí no hay compra al contado. Entonces, este numeral lo tenemos que expresar en la lectura. Y aquí tienen ustedes en verde en el cuadro 4 el IVA al contado, a 30 días y a 60 días. ¿De dónde sacamos los 28,000 quetzales de diciembre de compras? Del 50% de 56,000 vendidos. Y aquí ya tenemos que este es un cuadro dependiente. Generalmente, para casos, digamos, relacionados en presupuesto de compras y de ventas, siempre lo van a encontrar ustedes de esa manera. ¿En qué lógica se basa esto? En el análisis vertical de Finanzas 1. Toda la vida las ventas son el 100%. Las compras pueden ser más o menos de ese 100%, pero todo gira alrededor de las ventas en un análisis vertical. Entonces, pues fueron 28,000 quetzales porque son 56,000 dividido 2 o 50%, y así está este proceso. Aquí dejamos señalado en color mostaza las compras del periodo. ¿Por qué son compras del periodo? Porque es abril, mayo, junio y julio. El corte que nos está diciendo aquí, nuestro enunciado, elaborar un presupuesto de caja para los meses de abril, mayo, junio y julio. Entonces es lo que estamos trabajando. Pero de una vez tenemos que buscar los estados financieros de ese periodo. Entonces aquí, como ven, en la distribución de compras también hay llamadas, lo que son las compras del periodo para los efectos del estado de resultados. Ven en rojo las compras de febrero y también de marzo. Lo de febrero a 30 días, programado para pagarse en marzo, suponemos que se pagó normalmente, pero a 60 días vamos a pagar en abril. Nos llama la atención de que eso ya es saldo inicial de cuenta por pagar. Luego lo de marzo lo vamos a pagar en abril y mayo. Lo de abril pagado en mayo y junio. Lo de mayo en junio y julio. Lo de junio en julio y agosto. Ahí dejamos en rojo la llamada para identificar un saldo final de cuenta por pagar. Lo de julio lo vamos a hacer en agosto y septiembre. Entonces, esto ya es cuadro base para hacer el presupuesto de pago a proveedores. Y las compras de abril y julio son 259,000 quetzales
Ya habíamos determinado en la distribución de ventas aquí 518,000 por 50%, pero aquí lo podemos comprobar si está bien hecho para el estado de resultados, 50% de las ventas. Entonces viene nuestro cuadro 7. Nuestro cuadro 7, 8 y 9 son dependientes del cuadro anterior. Y aquí vuelven a ver ustedes que se repiten dos cantidades en abril, dos en mayo, dos en junio y dos en julio. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente aquí tenemos expresada la política, pagar a 30 y 60 días. Eso quiere decir que en julio ustedes tienen que pagar el saldo de febrero y una parte de marzo. En mayo, una parte de marzo y una parte de abril. En junio, lo que nos quedaba de abril más la primera parte de mayo. En julio, la última parte de mayo y la primera de junio. El saldo de julio, aquí en el cuadro 8 y 9, encontramos el desglose correspondiente al saldo inicial de cuenta por pagar y saldo final. De enero ya no tenemos por pagar. ¿Por qué? Porque se supone que hicimos nuestros desembolsos en febrero y marzo. Pero de febrero tenemos desembolsos realizados en marzo y abril. Los 21,000 quetzales ya son para el mes de abril. De marzo a 30 y 60 días en abril y mayo. Entonces, abril y mayo son del periodo y aquí está implícito 52,500 quetzales que no lo dice el enunciado, pero lo estamos estableciendo siguiendo una lógica contable. Saldo final de cuenta por pagar. De mayo se está pagando en junio y julio. Pero ¿qué pasa con lo de junio? Lo de junio se va a pagar en julio y agosto. Lo que hay que pagar en agosto es pasivo, cuenta por pagar. Y las compras de julio se van a pagar en agosto y septiembre. Y de esa cuenta ahí tenemos el cuadro 8 y 9 del ejercicio ya integrado con el saldo inicial de cuenta por pagar y saldo final. De hasta aquí, como se dan cuenta, estos 8 cuadros que hemos hecho, estos 9 cuadros que tenemos, son la esencia de las operaciones del cash flow. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es la parte fundamental del giro normal del negocio, vender y comprar. ¿Y cómo vende la empresa? Pues vende al contado y al crédito. ¿Y al crédito cómo lo vende? A 30, 60, 90 o hasta 120 días. A 30 días, dijimos, es al mes siguiente de que se factura. A 60 días, 2 meses después de que facturamos. A 90 días, 3 meses y a 120 días, 4 meses. No trabajamos ejercicios de 120 días porque necesitamos 18 meses para poder hacer visual esta parte. Como se dan cuenta ustedes, la estructura de pago a proveedores y cobro a clientes tiene una estructura similar. Aquí lo que habíamos dejado de diciembre y enero era solo para que ustedes se den cuenta que en abril a julio ya no tenemos nada que cobrar. La misma historia se va a dar aquí en los pagos, pero sí hay efectos de una venta de febrero en el periodo que nos piden de abril, mayo y junio. De una venta de marzo hay efectos en el mes de mayo y junio. Pero la misma situación, como es una política de uniformidad que la empresa maneja, los créditos concedidos en mayo, plazo de junio y julio, pues quedó cobrado, pero junio no es así. Junio lo vamos a cobrar en julio y la otra parte en agosto. Julio lo vamos a cobrar en agosto y septiembre. Entonces, el cuadro número 8 y 9 son complementos explicativos del 7 para deducir las operaciones que están por pagar en este caso, igual que cobro a clientes. El cuadro 4 y 5 son complemento del presupuesto de cobro a clientes para que podamos llegar a un balance general. Entonces, aquí llegando al cuadro número 9, después se recomienda hacer el cuadro 10 y 11 relacionado con la liquidación del IVA y la liquidación de sueldos y prestaciones. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA hay que liquidarlo al mes siguiente. El IVA de las ventas menos el IVA de las compras
Estamos partiendo de marzo porque ahí hay otro dato implícito para ver si va a cuadrar nuestro balance general inicial. El IVA que quedó por pagar de marzo, ¿cuándo se paga? ¿O cuándo hay que desembolsarlo a SAT? En abril. El IVA por pagar de abril se paga en mayo. El de mayo se paga en junio. El de junio en julio. Y el de agosto, el de julio, perdón, se va a pagar en agosto. Entonces, es otro dato implícito de balance general final. El IVA de marzo es balance general inicial y el IVA de julio va a ser balance general final. ¿De dónde traemos esos datos? El IVA de las ventas está en nuestro cuadro 2 y el IVA de las compras en el cuadro 6. ¿Por qué ya no tomamos febrero, enero y diciembre? Porque esos meses, para efectos de cash flow, se supone que fueron liquidados normalmente como corresponde y ya están operados contablemente en el balance general histórico al 31 de marzo. En cambio, marzo sí tiene efectos monetarios y contables en las operaciones que nos están pidiendo del cuatrimestre de abril a julio. Y por eso la liquidación del IVA llama la atención, porque tenemos aquí 5 meses si el ejercicio presupuestario que nos piden es abril-junio, porque los efectos del IVA por pagar de marzo se trasladan para abril, pero los efectos de desembolsos de julio se van para desde agosto. Luego, la liquidación de sueldos. ¿De dónde salen los sueldos mensuales de 7,000 quetzales? Ustedes se trasladan al ejercicio y dice sueldos anuales 84,000. 84,000 quetzales dividido 12, 7,000 al mes. Entonces aquí, pues, lógicamente, aquí por eso decimos que puede haber esta cédula número 11 o por ser gasto fijo, eliminarla. Se aconseja para trabajar con máxima seguridad todos los cuadros que ustedes consideren necesarios por su lógica integral y la seguridad. ¿Cuál es el IC laboral de 7,000? Pues el 4.83. Entonces hay un sueldo líquido de la nómina de 6,661.90 cada mes, gasto fijo. Las cuotas patronales, el 12,67% de la misma base de 7,000 quetzales. Y aquí tenemos la advertencia de que hay prácticamente saldo inicial del IX y cuotas patronales del IX y van a ver el final. Lógicamente aquí los datos son iguales. ¿Sí, Darling? Otra consulta, Ale. ¿Por qué acá agarramos desde marzo? Porque el ejercicio se lo pidió así. Aquí abajo, si usted se va al enunciado, dice en el numeral 7, sueldos son 84,000 quetzales. Trabaje las provisiones correspondientes para cuotas patronales, aguinaldo y bonificación anual a partir de abril, excepto IX laboral y cuotas patronales que vienen de marzo. Eso lo dice el numeral 7. Mm, eh, pero con respecto al IVA. El IVA también. El IVA trae efectos, digamos, aquí no están indicados en el ejercicio, pero para llegar a cuadrar el balance general se tienen que sacar porque esto sí ya lo dice la ley, ¿verdad? Igual que el IX que se paga el mes siguiente. Entonces usted tiene IVA de ventas 7,560 en marzo, menos IVA compras, IVA por pagar. El IVA por pagar de marzo, ¿cuándo se convierte en salida de caja? En el mes siguiente. Ah, ok, entonces tomamos el mes de pago como el que nos está pidiendo el ejercicio, pero sabemos de que vamos a hacer los cálculos del mes anterior. En las cuentas de arrastre, así como lo hicimos en la distribución de ventas y en los cobros. Si se da cuenta aquí, hay arrastre. ¿Cuál es el arrastre? Que usted en febrero está cobrando vendido, en abril está cobrando venta de febrero y en abril y mayo está cobrando venta de marzo. O sea, estos son arrastres. Ah, Estas cantidades que están aquí, miren, del mes anterior, que es febrero y marzo, esta es la cuenta por cobrar saldo inicial de febrero y los 2 de marzo. Pero luego también lo de abril, lo que llega junio y julio, el por cobrar ya no forma parte de ese cuadro, forma parte del cuadro 5. Porque de la venta de junio a usted le quedó a 60 días para cobrar en agosto.
Y de julio usted va a cobrar en agosto y septiembre. Entonces está implícito como una cuenta por cobrar. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Entonces ya dijimos, la distribución de compras es base para elaborar el cuadro 7, 8 y 9. Luego la liquidación del IVA viene del cuadro 2 y del cuadro número 6. Y ahí sacamos ese dato. Los sueldos, el cuadro 11, como dijimos, por ser un gasto fijo de 7,000 quetzales todos los meses, pues con una línea que se hubiera hecho, ustedes van a decir, bueno, aquí tengo implícitos pasivos por pagar al IX al inicio y pasivos por pagar al final, pero serían los mismos, 318.10 y 886.90. Luego dice que se trabaje la provisión de aguinaldo y bonificación anual bono 14 de abril, mayo, junio. También no necesitamos, digamos, una cédula adicional si es un gasto fijo. Entonces, estamos en el proceso de esta cédula número 11, cuando es gasto fijo, con un buen cuadrito que hagan ustedes y luego las llamadas de cómo se va a repetir, porque si ustedes se dan cuenta aquí la provisión de aguinaldo queda por pagar, porque se paga en diciembre, porque estamos cortando en 31 de julio. La bonificación anual se paga en julio. Y aquí pues hay otro ejemplo, ¿verdad? De cómo 4 meses por 7,000, 28,000 quetzales. Cuotas patronales gasto, 28,000 por 12,67. Aguinaldo por 8,33 y bono 14 por 8,33. El 8,33 sabemos que es la 12ª parte y por cada mes la provisión correspondiente. Entonces, como se dan cuenta, después de haber llegado al cuadro 11, el cash flow es el cuadro 14, el resumen del movimiento de efectivo. Este cuadro se basa en las entradas de efectivo como primera parte y salidas de efectivo. ¿Qué hay en entradas de efectivo? Ventas al contado, cobros a clientes, el IVA de las ventas y otras entradas. ¿Qué otras entradas pueden programar ustedes ahí cuando les dicen la empresa contratará un préstamo en abril de tantos millones de quetzales? La empresa es accionista de otra empresa, partes relacionadas, y cobrará dividendos en el mes de mayo. Entonces es una entrada de efectivo. La empresa ampliará capital en el mes de mayo por 100,000 quetzales. Tenemos que considerar esas entradas. Como dijimos, la diferencia para efectos de estados financieros, cuando se habla de entradas e ingresos, no son sinónimos. El ingreso, contablemente hablando, es el aumento bruto en el patrimonio de una empresa, mientras tanto que la entrada de efectivo puede ser típicamente un ingreso o puede ser un derecho exigible que estamos cobrando, como la cuenta por cobrar. Y en el método de vengado, ustedes saben que la cuenta por cobrar quedó registrada como venta de marzo para atrás, pero entrada de efectivo entre abril, mayo y junio. Y luego, pues si la empresa pues adquiere un crédito, es una entrada de efectivo, pero es aumento del efectivo y aumento de un pasivo. Si la empresa amplía su capital, es aumento de un activo y también el aumento del patrimonio. En las salidas, las líneas son más. Siempre van a ser más porque ustedes ven el estado de resultados siempre en una empresa. La cabeza del estado de resultados, nuestras ventas, que es el 100%, generalmente en el estado de resultados aparece en una sola línea, pero después ustedes pasan al costo de producción, después el costo de venta, después los gastos de operación, y todo eso se vuelve un gran desglose, y por eso ven ustedes en este ejercicio, por ejemplo, las entradas tenemos 3 líneas y las salidas de efectivo, viene toda la descripción aquí de más líneas. Entonces venimos y el cuadro 12 lo vamos a poder construir con información del cuadro 2, el cuadro 3, el IVA lo podemos tener en el cuadro 3 o el cuadro número 10. ¿Cuál es la venta al contado? Lo que se vendió en abril, mayo, junio y julio del cuadro número 2. Y eso está en la distribución de ventas en valores. Aquí tienen ustedes
50,000, 40,000, 45,000 y 50,000 que lo estamos trasladando a esta cédula. Del presupuesto cobro a clientes, que es el cuadro 3, aquí están los totales, los que ustedes ven en pantalla en azul, abajo de la línea negra: 42,750, 65,250, 81,000 y 78,500. Ese es el total que venimos trasladando aquí. El IVA de las ventas, aquí ven ustedes el numeral 3 o el número 10, porque ya hay cuadros preliminares y lo que tenemos que hacer es el traslado. El IVA que facturamos en abril, mayo, junio y julio. El IVA que va en nuestras facturas mes a mes, cada vez que hacemos la transacción. Y ahí tenemos las entradas, otras entradas. Revisamos el ejercicio y ya no hay indicación. Aquí ya tenemos la primera parte de del cash flow, ya como cuadros finales, entradas de efectivo, luego salidas de efectivo, cuadro número 13, compra al contado, ustedes ven que está a 0, nos vamos al enunciado y dice que la empresa paga el IVA en el mes de la compra y luego adquiere crédito a 30 y 60 días. Pago a proveedores, traslado del cuadro 7. Aquí en la fila 11 de la pestaña pagos, y viene el traslado. El IVA de compras, lo que pagamos cuando vamos a comprar a los proveedores, y ahí viene eso del cuadro número 6. Aquí, pues prácticamente tenemos una relación directa entre compras y ventas, y el IVA, pues es de la misma manera. Dice, el IVA es el 50% del IVA ventas porque mantiene la relación y solo para eso calculamos crédito fiscal. El IVA por pagar está en el cuadro 10. Y en el cuadro 10, pues nos venimos con un dato corrido. El IVA por pagar de marzo que se paga en abril, el de abril en mayo, junio, julio, y hacemos ese nuestro traslado. Luego vienen los sueldos líquidos, o sea, la nómina del mes, 6,661.90. El IX laboral, o sea, la retención. Las cuotas patronales, que es el 12,67%. Y luego energía eléctrica, teléfono y gastos menores no necesitan cédula. Se vienen ustedes al enunciado y en el enunciado dice, numeral 7, los gastos fijos anuales son. Ahí nos dieron la nómina, las prestaciones conexas que nos pide calcular en esta parte. Energía eléctrica, 15,000 dividido 12. Telefonía, 12,000 dividido 12. Otros gastos menores, 9,000 dividido 12. Y luego aquí lo que hemos hablado, depreciación en línea recta, porcentajes de ley. En el cash flow no es una salida de efectivo porque es una partida no monetaria. ¿Cuándo van a identificar ustedes una partida no monetaria? Cuando mentalmente dicen depreciación gasto a depreciación acumulada. Ahí estamos prácticamente ante una transacción que sí puede incidir en los resultados del periodo, pero que no afecta a caja y bancos. Todo lo que está aquí en caja y bancos en el cuadro 12, caja y bancos a ventas, caja y bancos a clientes, caja y bancos a IVA ventas. Esa es la dinámica contable. Mientras tanto que en las salidas de efectivo es compras a caja y bancos, proveedores a caja y bancos, IVA compras a caja y bancos, si lo pagamos al contado, IVA por pagar a caja y bancos, sueldos líquidos a caja y bancos, IX laboral a caja y bancos, cuotas patronales a caja y bancos, energía, teléfono y otros gastos a caja y bancos. En ningún caso estamos haciendo partidas, pero para que ustedes agarren la dinámica relacionada con cómo o de cómo se haría la contabilidad de estos estados financieros si nos fuéramos por partidas, que sería muy largo, pues lógicamente esa dinámica. Y el cuadro 14, el resumen del movimiento de efectivo. Saldo inicial de caja y bancos, 40,000 quetzales nos está dando el ejercicio en la parte final. Y eso ya dice, el capital es de 45,495 y el saldo inicial de caja y bancos es 40,000. Entonces aquí ya venimos. Las entradas de efectivo ya están calculadas en el cuadro 12 y las salidas en el cuadro 13. Este es cash flow.
el cuadro 14. Pero como se dan cuenta, tuvimos que haber hecho 13 cuadros auxiliares para poder trasladar correctamente la información. Entonces, saldo inicial más entradas del mes, igual disponible, menos las salidas, nos da el saldo para el siguiente periodo. Saldo final de abril, inicial de mayo, más entradas, menos salidas, saldo final de mayo, inicial de junio, y así llegamos a julio. La parte que tenemos aquí en la columna total, lógicamente, pues los 40,000, no, el saldo inicial no tiene suma horizontal, sino que es un traslado, saldo inicial, más el total de entradas, menos el total de salidas, y nos tiene que cuadrar. Aquí tenemos una parte para que ustedes vean la dinámica de cómo no hacemos las partidas, pero nos puede afectar o favorecer. La bonificación anual, si nos vamos a la práctica, vamos, aquí la voy a quitar del flujo. Si dijéramos que la bonificación anual no fue pagada en julio, tendría que venirse al balance general como pasivo, porque aquí nos salta la diferencia. Entonces, aquí, si ya lo ponemos como por pagar, el balance general sigue cuadrando, pero ustedes se dan cuenta que aquí vamos a tener en caja y bancos más dinero, 247,000 quetzales si no pagáramos el bono 14, pero si lo pagamos, lo quitamos del pasivo y lo ponemos en esta parte y el flujo de efectivo fue menor y ahí está el efecto. No hacemos partidas contables, pero sí es necesario que ustedes hagan el ensayo o el ejercicio. Si lo pago o me dicen que lo pague, lo tengo que colocar en el cuadro resumen si no necesita cédula adicional o tengo que hacer una cédula para poderlo restar. Y así, por ejemplo, la bonificación anual pagada en julio disminuye el saldo de caja y bancos. Pero si lo quitamos aquí de la fila 24 y dicen ustedes, no lo pago, entonces lo dejo en el balance general como pasivo. Son los efectos que contablemente ustedes tienen que tener en mente siempre de que si es entrada de efectivo, ya no es cuenta por cobrar. Pero si es cuenta por cobrar, no ha llegado el efectivo a caja y bancos. Igual va a suceder con esta parte de prestaciones laborales. El aguinaldo queda por pagar, pero si nos dijeran, considere el aguinaldo pagado en el mes de agosto, solo para efectos, en el mes de julio, solo para efectos de ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que ahí disminuye caja y bancos. Entonces, es la dinámica que ustedes tienen que ir relacionando. Aquí pues tenemos todos los cuadros, los números rojos que están, nos llevan a ustedes en identificar cada una de estas partes. ¿Cuál es la esencia de esto? Pues la esencia de esto sí es agarrar un papel tabular y poderlo realizar. Para que ustedes realicen un ejercicio de cash flow y de una vez con otros poquitos datos, saquen estados financieros presupuestados. El día de hoy en la RAD se compartió al final de cómo van agregándose todo el material. Ahí hay un ejercicio para que ustedes lo resuelvan, del que vamos a platicar presencialmente el día lunes. Ese ejercicio tiene cantidades bastante pequeñas. Están las ventas para 12 meses, pero a ustedes solo les piden hacer estados financieros de 6 meses. Entonces, para que ustedes agarren la dinámica de poder diferenciar y qué es lo que viene, principalmente para que ustedes identifiquen datos indicados. ¿Cuáles son los datos indicados? Cuenta por cobrar, cuenta por pagar, IVA, retenciones X, cuotas patronales por pagar. Eso, digamos, no está muchas veces explícito en un ejercicio, pero tenemos que saber que si me piden estados financieros de enero en adelante, yo puedo tener cuenta por cobrar, cuenta por pagar, IVA por pagar, X, cuotas patronales, prestaciones por pagar a diciembre. Y esas van a mi balance general, pero pueden tener efectos en los desembolsos o en las entradas de caja y bancos.
Entonces estamos con el ejercicio, preguntas, comentarios. El día miércoles hacemos otro ejercicio donde a partir del IVA, que ya está subido a la RAD, es el ejercicio 10. Creo que sí está identificado como el ejercicio 10. Ahí a partir del IVA podemos determinar las ventas, las compras. Después hay dos líneas de gastos e irnos a cuadrar estados financieros como prueba. El examen entra hasta lo que es el cash flow. Sin embargo, esta parte que hacemos adicional de los estados financieros presupuestados fortalece la lógica integral de cómo cuadrar el juego completo de estados financieros. Entonces, hay preguntas, comentarios. Malik, de momento no. Entonces, solo les voy a explicar la variable que tiene el ejercicio. Porque aquí llegamos, digamos, a cash flow hasta el cuadro 14. Si se dan cuenta, aquí en caja y bancos, los 40,000 nos los dieron en el enunciado. Aquí van a ser 245,000 si dejamos el bono 14, digamos, pagado. Ya como salida de caja de bancos y modificaríamos el saldo y balance general nos tiene que cuadrar. Cuentas por cobrar, saldo inicial y saldo final están en el cuadro 4 y 5, como lo vimos. Cuenta por pagar, no lo dice el enunciado, pero está calculado en el cuadro 8 y 9. IVA por pagar está en el cuadro 10. El IX laboral está en el cuadro 11. Luego la bonificación anual por pagar, que ya dijimos si lo dejamos por pagar o lo pagamos, tiene su efecto, si aquí lo quitamos. Entonces también aquí lo restamos, ¿verdad? Y nos modificaría el balance general y nos sigue cuadrando para ver, digamos, los ajustes solo a nivel de cuadros. Luego, pues, el aguinaldo por pagar, ese sí se va a pagar hasta diciembre por práctica. Luego, la utilidad del periodo, eso está en el estado de resultados. En el estado de resultados, ustedes se dan cuenta, cuando hacemos estados financieros presupuestados son bastante pequeños. Los 518,000 quedaron en el cuadro 2. A través del enunciado, ustedes podían determinar todo lo demás sin necesidad de ir a cédula para el estado de resultados, porque dice que las compras son la mitad de las ventas, 259,000. Los sueldos son 7,000 por 4. Energía eléctrica, 4 meses, teléfono, otros gastos menores. Cuotas patronales lo podríamos calcular al decir 28,000 por 12,67. Aguinaldo, 28,000 por 8,33, bonificación anual. Y ahí llegamos a la utilidad antes del ejercicio. Aquí en este ejercicio está el cash flow de manera indicativa. Este estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico. Es distinto a cash flow porque este movimiento de efectivo cuadro 14 es un estado financiero proyectado. Mientras tanto que este es un estado financiero histórico que nos identifica la utilidad del periodo más la conciliación entre los activos corrientes y no corrientes por la variación que eso tiene. Y aquí llegará cuadre del cash flow, que nos dijo que caja y bancos está quedando con 245,000 o 247,000. Ya vimos el efecto del bono 14, si lo pagamos o no lo pagamos. Entonces, aquí tenemos otra forma, pero este es el estado de flujo de efectivo como estado financiero básico, que es la utilidad del periodo, más o menos las cuentas que no requieren efectivo, variaciones en cuentas por cobrar y por pagar, aumentos y disminuciones, y ahí llegan ustedes a ese cuadro. Por último, el ejercicio tiene un agregado. Dice que ustedes hagan otro nuevo escenario de cash flow si la empresa planea comprar en abril 500,000 en maquinaria y pagarla en 8 meses a partir de mayo. Entonces, venimos y lógicamente lo que tendríamos que hacer es modificar nuestro cash flow. ¿En dónde? Entrada de efectivo no afecta porque es compra de activo fijo, pero en la salida sí, porque hay que amortizar la deuda y pagar intereses. Aquí ven ustedes el agregado de dos filas. ¿De dónde salen los 62,500? Pues consideramos que es necesario hacer un cuadro de compra de maquinaria. Dice que se va a amortizar en 8 meses, 500,000 dentro de 8,
El primer desembolso se hace en mayo, junio y julio. Entonces aquí están nuestros desembolsos mayo, junio y julio. Empezamos a pagar intereses mayo, junio y julio. Y entonces eso modifica nuestro estado de resultados, aunque no hagamos las partidas, pero tenemos gasto de intereses y amortización de capital que también afectan caja y bancos. Y aquí está el flujo de efectivo modificado con los efectos de la adquisición. Y la respuesta es que bajo ese estado de flujo de efectivo proyectado inicialmente, la empresa sí tiene capacidad de pagar ese préstamo por compra de maquinaria de 500,000 quetzales. Y aquí está el flujo de efectivo modificado con todo el proceso y están los nuevos estados financieros. Ustedes ven aquí que en este estado financiero ya tenemos agregada la inversión en maquinaria. ¿Y cuánto se debe la maquinaria? Pues ya pagamos mayo, junio y julio. Entonces se debe deuda de maquinaria, la diferencia, 500,000 que compramos menos las 3 amortizaciones que se hicieron. Y ahí está el dato. Y en el estado de resultados, pues ya aparecen los gastos financieros por intereses. Y aquí pues queda otra vez el flujo de efectivo como un estado financiero básico, solo como prueba del cash flow que aquí tenemos. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo se modifica cualquier cuadro sin necesidad de hacer las partidas contables. El día miércoles, como decimos, trabajamos el otro ejercicio. El consejo es que ustedes vayan ya craneando sus formatos principalmente para estos. La distribución de ventas, el presupuesto de cobro a clientes, la distribución de compras y el pago a proveedores. Entonces, estamos con esta indicación. Como consejo, pues hay que hacer un checklist, o sea, el índice. ¿Qué cuadros necesito para hacer el cash flow? Aquí, como decimos, esta distribución de ventas en unidades puede ser necesario en un momento o no. ¿Por qué fue necesario aquí? Porque hay dos precios. Precio de venta al contado, precio de venta al crédito. Entonces, estamos aquí en la estructuración del checklist que les va a servir a ustedes como una guía de qué cuadros van a necesitar. Preguntas, inquietudes, comentarios. Por favor, bajen la tarea de la RAD. Es de gran ayuda como ejercicio para ustedes y que puedan resolver el ejercicio. ¿Sí, Lili? Licenciado, ¿qué temas van a venir en el examen? En el examen viene el presupuesto de producción, la fórmula, calcular el presupuesto de producción, después hacer un programa de producción, porque puede ser producción estabilizada, variable en función de las ventas o variable en función de los inventarios, el consumo de materiales, el lote económico de compra y el cash flow, el que estamos viendo, y presupuesto flexible. Gracias, licenciado. Vaya de nada. Si no hay inquietudes, comentarios, podemos cerrar la clase el día de hoy y los esperamos para el segundo ejercicio el día miércoles. Y el lunes, por favor, ahí sí que es fundamental para ustedes que traten de resolver la tarea que está narrada. Es una tarea en la cual después les vamos a dar la respuesta, pero se necesita que no la hagan en Excel, se necesita que la hagan a mano, como que si ustedes se están enfrentando a un examen. En este mismo diseño, lo único es que está más corto el ejercicio porque no hay venta en unidades, sino que de una vez todo está en quetzales. Venta en quetzales, compras en quetzales, gastos en quetzales, y luego los cuadros que se necesiten, ustedes los tendrán que elaborar.